que un político, que un senador, por ejemplo, resulte que es cocainómano, mafioso, hiperpoderoso, que fue gobernador y que sigue siendo senador 10 o 20 veces, ¿verdad? Sí, conocemos por ahí. Pero cuando una mujer llega senadora y resulta que le sale su lado B o su lado perra maldita, como dicen las telenovelas mexicanas, todo el mundo queda choqueado. ¡Qué barbaridad! No, que querían más poder las mujeres, miren nada más, traicionó a las mujeres. Pregunto, bueno, ¿en verdad estas mujeres están llegando al poder para justificar su ser mujer? ¿Están llegando al poder a partir de una visión feminista? ¿Están llegando al poder para reivindicar la mujeridad de todas las mexicanas y la ética de todas las mujeres y los principios de todas las feministas? ¿Están? Bueno, creo que no tenemos todavía un ejemplo de una mujer que llega, digamos, al primer círculo de poder y que está cómoda en su ser mujer y que además le sirve de algo que sea mujer, ¿no? El último caso que vimos, Josefina Vázquez Mota, que era obviamente mujer, se vestía de mujer, hablaba con mujer, decía que era una guerrera y no tenía ningún proyecto para las mujeres. Digo, tampoco para el país, pero si ya la presumía tanto de ser mujer, esperarías que eso significara algo, ¿no? Y entonces resultó muy simple y de alguna manera se fue un paso para atrás. Porque ahí está, ¿cómo ejercemos las mujeres el poder? Es decir, ¿cómo lo ejercen los hombres? Hay de todo, ¿no? Como en el mercado, ¿no? Encuentras a unos que son los que llegan hasta arriba, que son los peores, y hay mujeres que llegan allá y tienen que ejercerlo imitando justamente lo que se conoce culturalmente como los valores masculinos, ¿no? Yo creo que eso es forzoso, o sea, porque no se ha cambiado toda la estructura. Entonces, si llegas allí tienes las palancas de la estructura, no puedes cambiar toda la estructura, tienes que asumir gran parte del patriarcado. Ahorita que estoy muy metida con Darwin, Darwin fue el que dejó codificado que la vida es una lucha por la existencia en la que gana el más apto. Pero en su vejez se puso a observar de nuevo su jardín y el bosque, y empezó a hacer experimentos, hizo un mariposario en su jardín, empezó a observar a las hormigas, compró unos guppies, hizo un acuario, empezó a observar, hizo un campo de tréboles y dijo, me equivoqué. El 80% del tiempo la naturaleza no está luchando, está cooperando y es horizontal. En el caso de las religiones es tremendo porque las religiones, pues esta manera, este relato que se inventó hace muchos siglos para explicar la realidad a través de la imaginación. Entonces, pues estamos ya lejísimos de eso y la única manera de creer en ese relato imaginario, de seres imaginarios, de geografías imaginarias que deciden sobre nosotros, es con una cantidad de fervor. Me parece que todo es culpa de San Agustín. No, es bien cierto. Ustedes sabrán que San Agustín, antes de ser santo, era bastante promiscuo, tuvo amantes, tuvo hijos y tenía una relación de mucho goce con su cuerpo, con el cuerpo de la última, por lo menos de sus amantes, que está bastante documentada esta historia. Y para él la sexualidad y el erotismo eran muy importantes. Era un gozador, era un viajador, le gustaba conocer el mundo y documentar lo que sucedía, y de pronto entra en este proceso en el que justamente quería acceder al poder y empieza a acercarse a los pequeños grupos de poder religioso y entra en un proceso de cambio, de transformación personal, y en esa transformación personal escribe este libro magnífico que se llama Confesiones, que es de verdad un documento extraordinario en el que hace una especie de mea culpa, de miren qué sabrosa fue mi vida, pero a partir de ahora todo tocamiento entre hombres y mujeres es pecaminoso, y él es el quien verdaderamente siembra esta noción de que el hombre de Dios, el hombre que representa a Dios y tiene que ser hombre, y aquí sí recalco hombre porque tiene que ser varón, ¿no?
no puede tener pensamiento ni sentimiento pecaminoso, y no puede acercarse al erotismo, porque quiere decir que se acerca al demonio, ¿no? Entonces, a partir de esta integración, digamos, de toda la filosofía de San Agustín a la iglesia, que además se acomoda muy bien en un momento en que estamos en la Edad Media, en la que el oscurantismo se instala y empiezan a decidir que, la iglesia empieza a decidir que ya hay que acomodar a los hombres y a las mujeres y crear el matrimonio y la heterosexualidad, etcétera, etcétera. San Agustín le hace un gran favor a la iglesia, porque entonces les da la clave de cómo podemos comenzar a notar si un hombre es santo o no es santo, y si no es santo, es un hombre que no se acerca a las mujeres, es un hombre que solamente tiene un vínculo privilegiado con Dios, y es un hombre que no reconoce su cuerpo, ¿no? Que era parte de las confesiones de San Agustín, es decir, este cuerpo que es mío no es un cuerpo de varón, es un cuerpo de Dios encarnado, y esto es importante porque es todas las víctimas, los sobrevivientes del padre Maciel y de muchos otros curas pederastas a quienes yo he entrevistado y he conocido, llama la atención cómo te narran todas esas explicaciones que ellos, cuando iban a abusar de los niños o las niñas, les hacían, ¿no? Es decir, estos tocamientos estaban relacionados con decir, tú sabes que Dios está en mí, ¿no? Dios te ama. Entonces todo este acercamiento venía a partir de creer que Dios estaba incorporado en su propio cuerpo, y entonces su sexualidad la llevaban pues al abuso y a la explotación de niños y niñas, ¿no? Entonces, bueno, no hay una disculpa, por supuesto, hacia esto. Yo no creo que sea una patología psiquiátrica, creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que hay una deformación y una muy buena excusa, un relato, y además es muy curioso, cuando yo estuve investigando a toda esta banda de Zúcar Curi, que estaban con Mario Marín, con Camila Cif, toda esta banda de empresarios y políticos, etcétera, involucrados en las redes de pederastia y tratas de niños, es muy curioso cuando hablaba con las niñas y niños, el discurso de sus abusadores era prácticamente idéntico al discurso del padre Maciel y de otros abusadores, porque puedes entender como una persona, en el caso de Gloria Trevi, que ya me advirtieron como 20 veces cada vez que la menciono me va a demandar, pues que haga cola, ¿verdad? A mí ya me demandó varias veces, no te preocupes, no proceden las demandas. No sé, pero bueno, lo interesante aquí es que tienes a una chica que es acomodada, ¿no? En un contexto de mamá en su caso, y en otros casos de la mamá, el papá, los tíos, quien quiera que sea, que quieren hacer a la fama a costa de lo que sea su hija, y entonces la exponen a este sujeto que es un abusador de menores, ¿no? Y un explotador, en un contexto de una industria televisiva profundamente abusiva, acostumbrada a la expropiación de los cuerpos de sus actrices, de sus actores. Es una metáfora, claro. Trevi Andrade es una metáfora de Televisa. Absolutamente, ¿no? Y luego también el apoyo de TV Azteca, todo lo que sucedió alrededor, ¿no? Es decir, si yo hubiera tenido la oportunidad en ese momento de tener la información que después obtuvimos, yo les aseguro que Gloria Trevi seguiría en prisión, y es lo que debía de haber sucedido. Ella debería de haberse quedado sentenciada como tratante de personas. Sí fue víctima, pero luego tuvo la posibilidad de elegir informadamente qué hacer, si apoyar a las víctimas o quedarse con los victimarios, y se quedó con los victimarios. Y es lo mismo que hace el Vaticano, y es lo mismo que hizo Maciel, y es lo mismo que hizo el gobernador Marini, y que hicieron ministros de la Corte. Es decir, se hace toda una sucesión, toda una cadena de ejercicios de poder corrupto, en el que la gente justifica al abusador, a quienes expropia el cuerpo de otra persona y las emociones y la sexualidad del otro o la otra. Pero es que tenemos todas estas barreras patriarcales de darnos pudor, de hablar de las zonas blandas de la experiencia humana, que ahí está, esa es la cooperación, eso es lo que, esta amnesia conveniente de poner el poder para no tratar ciertos temas, que son los temas que lo derrumban. La cooperación por antonomasia es el tema que derrumba el poder.